Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en este webinar que llamamos Organizar exposiciones en tiempo de crisis. Yo soy Javier Sirvent y quiero darle la bienvenida a nuestra presidenta nacional de AMPROFEC, la licenciada Celia Navarrete, que nos dará una bienvenida. Celia. Hola Javier, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este webinar. Me da mucho gusto recibirlos y poder compartir este tema de buenas prácticas. El día de hoy, gracias Javier, has organizado un panel muy atractivo, creo que para toda nuestra comunidad nacional, en temas de cómo organizar exposiciones en temas en tiempos de crisis. Yo lo nombraría como cómo organizar exposiciones bajo una nueva realidad, porque crisis creo que hemos tenido varias, si no es terremotos, son situaciones ajenas a las que siempre hemos tratado de programar, y el día de hoy creo que nos estamos enfrentando a una nueva realidad donde vamos a platicar sobre resiliencia también. Indiscutiblemente no puedo dejar de tocar que el tema de las exposiciones forman parte de una clara, juegan un papel sumamente importante para la reactivación de la economía de nuestro país, y precisamente el día de hoy el tema es tan importante para podernos reorganizar y claramente platicar cuáles serían los nuevos roles como organizadores. Vamos a regresar, pero estoy segura que vamos a regresar el día de hoy con nuevos protocolos, con nuevas normas de sanidad, y en donde todos nosotros vamos a formar parte de esta nueva realidad. Estamos convocando a toda nuestra cadena de valor para que juntos propiciemos espacios seguros y transmitamos esa seguridad y sanidad a todas las comunidades que estamos convocando a nuestros nuevos eventos. Bajo estos temas, AMPROFEC ya tiene su primer marco de referencia de protocolos de sanidad en las que estamos todos convocados para podernos saber, escuchar y trabajar en conjunto para regresar ante esta nueva realidad. Bien, dado esta introducción, quiero regresar los micrófonos a Javier, quien es mi presidente nacional del grupo de organizadores, pero antes de que Javier pueda iniciar y presentar a nuestros panelistas, quiero hacer una pequeña reseña de quién es Javier. Javier Sirvent es graduado como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Javier Sirvent tiene una gran experiencia en el desarrollo de negocios de diferentes industrias, como la inmobiliaria, fondos de inversión y del agua. En el ramo de las exposiciones ha manejado recintos feriales como el World Trade Center de la Ciudad de México y el Centro Coatzacoalcos. Como organizador de exposiciones, desarrolló eventos como Expomoto, Expobici, el Pabellón Gourmet, Sport Shows, entre otros. Desde mayo del 2017, Javier dirige el Festival del Adulto Mayor, evento de consumo que recibió el año pasado más de 26,000 visitantes en la Ciudad de México y Guadalajara. Javier, tienes el día de hoy el control de este webinar en el que tenemos a grandes amigos, pero también grandes organizadores que tienen eventos y que organizan eventos en diferentes partes de la República. Así que creo que vamos a compartir muy buenas prácticas y muchas situaciones en las que vamos a encontrar cuestiones de valor donde el contenido hoy es sumamente importante. Muchísimas gracias, Javier, y te dejo el control. Gracias, Celia. Pues a darle. Les quiero presentar este panel de lujo que tenemos. Primero tenemos al licenciado Jorge Arismendi, que él es el director. Jorge, si te puedes poner en cámara, es director general de Trade Show Factory. Tiene 20 años de experiencia en la industria de turismo de reuniones, y algo muy interesante es que ha estado en diferentes áreas, en operaciones, en logística, en marketing y en relaciones públicas. O sea, tiene una experiencia muy integral. ¿Quién es Trade Show Factory? Es una empresa organizadora de exposiciones industriales como Expo Plásticos, Residuos Expo, así como convenciones y eventos de consumo de gran flujo de gente como La Combe y Animex. Asimismo, de él dependen otras dos empresas, una que se llama Meeting Factory, que son servicios de operación y logística y congresos, y Red Monkey Display, que logra proyectos visuales y diseños especiales para eventos. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Regiomontana y tiene una maestría en negocios
en Mercadotecnia y Ventas por el IDESA, que es la Escuela de Negocios. Bienvenido, Jorge. Bueno, otro de nuestros panelistas es Laura Barrera, de Group Show. Ella es Group Show Director de Tarsus, México. Laura, qué guapa estás el día de hoy. Tiene 23 años de experiencia en la industria de exposiciones y conferencias. Ha trabajado, tiene una amplia experiencia. Ella fue directora de Expocom, que era una de las exposiciones de telecomunicaciones más importantes que hubo en México. Yo tengo gratos recuerdos cuando se organizaba en el World Trade Center y luego se fue a Centro Banamex. Era una exposición donde había muchísimos países que intervenían. Me acuerdo lo complicada de la operación, era una exposición muy grande. O sea, Laura ha organizado exposiciones desde chiquitas hasta muy grandes. Y luego también en 2004 organizó para AMC Promotion el Salón Internacional del Automóvil de México. Su principal especialidad es desarrollar estrategias para lograr eventos financieramente exitosos, altos niveles de calidad, imagen y contenido. Tiene experiencia en estándares internacionales para planificación, desarrollo, comercialización y organización. Y bueno, puedo decir muchas cosas de Laura, ha sido catedrática y tiene diversas certificaciones. Laura es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y además tiene un posgrado de Marketing y Desarrollo también en el TEC de Monterrey. Bienvenida, Laura. Bueno, luego nuestro tercer panelista es Marcos Gottfried. Bienvenido, Marcos, le digo el gallo porque somos buenos amigos y un día corrimos un equipo que nos llamábamos los gallos. Bueno, pues Marcos es director general de Tradex Exposiciones y además cofundador. Tiene 22 años de trayectoria en la industria. Y nada más Tradex, junto con este gran equipo que tienen, han producido más de 250 exposiciones. Quiero decirles que el World Trade Center de la Ciudad de México se inauguró en 1995 con Expo Mercería. O sea, nada más imagínense la gran trayectoria que tiene. Bueno, hacen expos en diversos campos como alimentos y bebidas especializadas, informática, arquitectura y diseño, manualidades, turismo, bienes raíces, producción audiovisual y su último lanzamiento muy importante en 2019 fue Obra Blanca Expo. Hoy busca enfocarse en 6 industrias principales que son la belleza, alimentos y bebidas especializadas, arquitectura, diseño e interiorismo, construcción, decoración y manualidades. Nada más. Marcos estudió en la Universidad de Kempe en Missouri, negocios internacionales, y después se fue a París a estudiar, ¿verdad, Marco? Allá en la Universidad de Schiller. Bienvenido, Marco. Y bueno, nuestro cuarto panelista es un buen amigo que se llama Bernd Rode. Por favor, Bernd. Bernd está ahora en Hannover, él vive allá y combina su trabajo entre Hannover y México. Es director de Hannover First México. Tiene mucha experiencia en la organización de exposiciones internacionales en varios continentes del mundo. Ha sido representante y director general de varios organizadores feriales alemanes en México. Cuando yo tuve el placer de conocer a Bernd, él estaba en Messe Frankfurt, era el director general de Messe Frankfurt México. Y bueno, Hannover First es una subsidiaria de Deutsche Messe AG, que es la propietaria del recinto techado más grande del mundo. Aunque los chinos ya quieren alcanzar y tener más metros, sigue siendo el recinto de Hannover. Bernd ha andado por todo el mundo. Él estudió en Adelaida, en Australia, y es graduado en Economía Internacional por la Universidad de Adelaida. Bienvenido, Bernd. Bueno, pues después de introducir aquí a agentes tan importantes, quiero comentarles que hoy estamos viviendo una situación nueva, una situación inesperada, diferente. O sea, además estamos viviendo con un exceso de información en todo lo que está pasando. Yo creo que muchos tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos duda, pero yo creo que algo que siempre nos ha distinguido en la industria, en esta industria de las exposiciones, es que yo la llamo la industria de la tolerancia a la frustración. Yo creo que todos los organizadores, todas las personas que estamos en esta industria, estamos acostumbrados a de repente tener muchas vicisitudes. Tenemos listo el espacio para los expositores y de repente no llegan, y de repente hubo un accidente por ahí en el montaje, o de repente no prende una pantalla,
o alguna de las campañas no funcionó. Yo creo que estamos acostumbrados a luchar con esas vicisitudes y ahora tenemos uno de los problemas más interesantes a los que nos hemos enfrentado. Es una situación que nunca habíamos pensado que podía suceder, pero yo estoy seguro que los organizadores seguimos pensando en las alternativas, en cuáles son las opciones, en cuáles son los cambios. Nosotros, como una parte de la cadena de esta gran industria de las exposiciones, creo que somos una parte muy importante que estamos generando, que tenemos que estar pensando. Hay otras ramas como los montadores, los diseñadores, que también están pensando en cómo innovar, pero quizá nosotros somos los que tenemos todavía la mayor responsabilidad de cómo arrancar esto. Y como les decía, estamos con 4 personas muy interesantes, muy importantes, y la idea es que nos juntemos y veamos a dónde vamos, que conozcamos su visión, que sepamos cómo van a enfrentar estas decisiones tan difíciles que estamos haciendo y a dónde vamos. Entonces, si quieren, empezamos con las serie de preguntas. Y la primera es, todos estos cambios van a provocar muchas cosas, los eventos van a cambiar. Yo quisiera empezar con una pregunta que es, ¿cuál es la visión de estos invitados de cómo va a ser el momento, en el momento de la reactivación, cómo van a ser estos nuevos eventos? ¿Qué piensan ustedes que van a hacer? ¿Cómo van a funcionar? Yo quisiera, si pudiéramos empezar con Jorge, que nos dijera cómo ves el futuro de los eventos. ¿Cómo van a ser, Jorge? Gracias, Javier. Mira, yo creo que la esencia y la naturaleza de las exposiciones no va a cambiar. La esencia y la naturaleza de las exposiciones, cuando se crearon hace muchísimos años, es realmente para integrar a una oferta y una demanda dentro de un espacio definido, que el visitante pueda interactuar, que el visitante pueda tocar, sentir, vivir esta experiencia de una máquina encendida creando una pieza, que pueda oler unos aromas de café o de licores, o tocar las texturas de telas de las diferentes industrias en las que se generan exposiciones en México. Yo creo que la esencia y la naturaleza no tiene por qué cambiar. Debemos de mantenerla como organizadores. Lo que sí es que va a haber muchos otros elementos que se han integrado, que se van a integrar en estas nuevas exposiciones, por llamarlas de una manera. Sin embargo, muchos de los elementos que hoy en día se mencionan son elementos que ya se han presentado, se han intentado en algunas ocasiones anteriores, en otras crisis, de integrar a las exposiciones. No me gustaría mencionar alguno porque dentro de la temática del día de hoy se van a tocar, pero creo que esa esencia y esa naturaleza de las exposiciones, de que el visitante vaya, de que la persona vaya, visite, viva esta experiencia, conozca, toque, interactúe con la gente, esa no se va a perder, esa va a seguir existiendo, la vamos a seguir teniendo, y va a haber muchos otros elementos que van a venir a complementar esa experiencia del visitante y del expositor, y algunos otros elementos que vamos a tener que poner como organizadores dentro de nuestra estructura operativa, dentro de nuestra estructura de logística, de montaje, etcétera, ¿no? Algunos otros elementos que al final el visitante las va a percibir, pero van a ser en backstage, no tanto en piso, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos, o yo veo, es que los organizadores vamos a seguir cuidando esa esencia y esa naturaleza para lo que fueron creadas las exposiciones. Pues muchas gracias, qué interesante tu respuesta, porque sí, en realidad eso es lo que es la exposición, es juntar a un grupo de gentes interesados en un mercado, en un producto, en un mismo lugar al mismo tiempo. Y bien dices que esa esencia no cambiará. Laura Barrera, ¿qué nos dices en referencia a este punto? No sé si escuchas, Laura, tu micrófono, nada más checar. Ay, ya, perdón. Gracias, Okay. Javier. Está bien. Empiezo de cero. Complementando lo que dice Jorge, que coincido, pensando en cómo van a ser nuestras nuevas obras de arte, porque toda la industria trabajamos para crear estas obras, creo que vale la pena retomar lo que está fortaleciéndose a partir de esta experiencia de la pandemia, y creo que es la importancia que tienen las exposiciones para reactivar las economías
la importancia que tiene para acercar, como dice Jorge, a esta comunidad de compradores y ofertantes y presentar lanzamientos y todas estas novedades. Definitivamente la esencia del cara a cara ha tomado un valor mayor. Ahora pudimos ver lo que es vivir en línea todo el tiempo y sabemos que si bien nos podemos comunicar, no sustituye esa comunicación tanto emocional, corporal, que podemos tener en una exposición. Entonces, definitivamente va a ser cómo podemos adaptar las exposiciones para que nuestras comunidades se sientan seguras, porque también para nosotros, por ejemplo, Tarsus, las personas es lo más importante, o sea, salvaguardar al visitante, al expositor, a los conferencistas, a todos los que participan en cada uno de nuestros eventos, Javier. Así que cuidándolos, haciéndolos sentir seguros, vamos a hacer que resalte nuestra labor en las economías. Muy bien, Laura, gracias por tu pregunta. Y por ahí, Marcos, ¿tú qué piensas en referencia a esto? ¿Cómo van a ser las exposiciones? Bueno, las exposiciones eventualmente van a ser igual que siempre y yo creo que van a agarrar más fuerza de cómo estaban antes, porque va a haber, como bien lo decían, pues esta reactivación de la economía. Como no me quiero repetir mucho, pero sí necesitamos entender que hay un miedo y euforia a regresar a la nueva normalidad, ¿no? Y que sí nos vamos a tardar un rato y que para que las personas se sientan seguras en las expos, pero lo que necesitamos como organizadores es una gran empatía para entender cómo se siente la mayor parte de la gente al regresar a una exposición, ¿no? ¿Cuándo van a ser los semáforos? ¿Cómo va la curva epidemiológica de la Ciudad de México, o de Monterrey, o de Guadalajara, o de Rivera Maya? Cada historia va a tener, cada ciudad va a tener una historia diferente en los siguientes meses. Pero sí, nos tenemos que adaptar a cada una de esas situaciones, ¿no? Nosotros en Tradex Exposiciones ya estamos analizando y de una vez ya preparándonos con pasillos de 4 metros, batas, cubrebocas, gel en la entrada, la orientación de pasillos, termómetros en las entradas y salidas, obviamente, adentro de la exposición también, que no haya registro, etc. Pero lo interesante es, y creo que tenemos la fortuna de ver cómo otras ciudades, como Shanghai, obviamente también Wuhan, Milán, diferentes ciudades en España, en Francia, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están un mes adelantados. Entonces, yo creo que ahorita estar platicando con ellos es muy importante y ver qué curvas tienen ellos. Me encanta escuchar las historias de amigos en Shanghai, de cómo platican, de que claro, yo ya fui a una exposición, ¿no? Yo ya fui al cine. Ayer llevé a mi familia y tuve que hacer media hora de fila para entrar a un restaurante. O hoy en la mañana llevé a mi hija a la escuela y nadie traía cubrebocas, ¿no? Como que es un mundo surreal en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan las curvas, acercarnos a los científicos y realmente pues ver cómo funcionan estos semáforos y las personas cómo van a estar saliendo a la calle y entender eso, ¿no? Porque yo creo que cada mes, de aquí a diciembre, va a ser una historia diferente. Entonces, pues que siga la resiliencia de esta gran industria. Definitivamente el ADN del organizador de exposiciones en México, pues nos ha tocado terremotos, H1N1, Torres Gemelas, muchas diferentes circunstancias, como decías, Javier, y pues ahora adaptarnos a esto. Yo creo que más adelante vamos a hablar de los eventos virtuales y dependiendo de las industrias. Entonces, pues va a estar muy interesante. Ahorita sí estamos viendo que no van a ser este año, por lo menos, sí van a suceder las exposiciones cuando las autoridades nos permitan, pero cómo va a ser la asistencia va a ser muy interesante. Entonces, mucho que platicar, pero lo que sí quiero decir es que es un tema por industria. No podemos generalizar esta situación, es muy difícil. O sea, la industria de manualidades o alimentos y bebidas o la de arquitectura e interiorismo, cada una va a ser muy diferente. Entonces, pues, como siempre lo decimos, día por día y vamos para adelante. Pues muy bien, Marcos. Qué buena tu respuesta. Y Bernd, ¿qué están haciendo por allá en Alemania? ¿Cómo piensan allá en Europa que van a ser los nuevos eventos? Aunque Bernd ve todos los eventos aquí en México, pues bueno, también tiene otras funciones
internacionales. ¿Cómo están viendo toda esta situación allá, Bernd? ¿Cómo piensas que van a ser los eventos ahora? Hola Javier, gracias. Antes que nada también un agradecimiento a ti Celia, a Javier, a mis colegas Laura, Jorge, Marcos por compartir este espacio. Yo creo que evidentemente va a haber cambios muy importantes. Yo también creo que estos cambios nos van a afectar de manera diferenciada. No es lo mismo una exposición B2B, no es lo mismo una exposición industrial de tecnología o de bienes de capital, a una expo, como le llamo, de perros y gatos, un concierto de rock, o un Oktoberfest, o hasta un partido de fútbol. Es importante hacer esa diferenciación que ya hemos logrado los organizadores de permear a nivel federal, estatal y municipal en muchos países, que esto está permitiendo ahora la reapertura de recintos y la reactivación de la industria de ferias y exposiciones, que es tan importante como motor de desarrollo en muchas de las regiones. Por mi parte, sigo convencido, de hecho más que nunca, que el modelo de las exposiciones y el valor de las mismas no ha cambiado. Al contrario, yo creo que los avances tecnológicos, la globalización de nuestra economía, la velocidad en el desarrollo de mejores soluciones, nos obliga a tener plataformas de negocio, de intercambio, de conocimiento, pero también sobre todo de inspiración. En el tema del COVID-19, yo creo que todos pasamos por tres fases. Yo creo que la primera fase empezó con pobres chinos, espero que pronto se recuperen los de la ciudad de Wuhan. Pasó rápido a pobres italianos, pobres españoles, pobres europeos, y estamos ahora en un pobre todos nosotros, porque la realidad es que nadie se salvó. Pero de ahí pasamos a una segunda fase, que es de una fase de incertidumbre muy grande, una frustración enorme, un miedo a una situación que la verdad en esta generación no hemos vivido y que realmente no estábamos preparados para ello. Sí, había ya muchos ideas, muchos conceptos que esto nos pudiera llegar a suceder, mas sin embargo siempre es un mal momento para tener una crisis y en este caso no fue la excepción. Y yo creo que estamos ahora entrando en la fase 3, una fase muy importante, una fase en donde estamos nuevamente en control de la situación. Obviamente unos países más que otros, obviamente unas empresas mejor que otras, obviamente unos organizadores mejor montados que otros, pero yo creo que todos en la industria, los proveedores, los expositores, los visitantes, los multiplicadores, los medios, todos con un espíritu y un convencimiento que tenemos que salir adelante. Ahora, nosotros prevemos 3 cambios importantes en el segmento que van mucho más allá de los pasillos más anchos y de los dispensadores de alcohol en gel en las entradas de las exposiciones. Número 1, yo creo que los eventos híbridos con un componente digital, virtual, y que permitan una participación sí en sitio, sí personal, sí en el lugar de donde se está llevando la exposición, pero también de una forma remota, van a ser los ganadores de esta nueva etapa. Yo sí creo que las exposiciones como las teníamos antes no las vamos a ver en el corto o mediano plazo. El segundo punto importante que yo creo que quiero recalcar, y como empresa internacional lo estamos empezando a ver, yo creo que los eventos regionales líderes se van a fortalecer en comparación a los eventos líderes internacionales en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Una mecánica que seguramente a mi casa matriz en Hannover, Alemania, no le va a gustar mucho, pero la realidad es que las restricciones de viaje, los presupuestos limitados, y yo creo que sí, el miedo de muchas personas de viajar y de poder enfermarse en el extranjero va a limitar esos largos viajes. Es decir, yo sí creo que muchos de los expositores, de los visitantes, por ejemplo, mexicanos, centroamericanos, van a preferir ir a una exposición en México que volar a Estados Unidos, que volar a Alemania, que volar a China a una exposición. Y como tercer punto importante, yo sí creo que va a haber una fusión entre organizadores, va a haber una concentración en la actividad entre los diferentes que estamos, organizadores y proveedores que estamos en la industria, y yo creo que sí van a desaparecer algunos eventos menos relevantes. Quiero recalcar que también muchas veces en estos foros hablamos de la crisis del COVID-19 y de nuestro presente, pero yo creo que un punto importante que tenemos que considerar también es las implicaciones que va a tener a mediano plazo la crisis económica que estamos viviendo. Para muchos expositores y visitantes el enfoque seguro va a ser ahora el negocio a corto plazo. Yo creo que para muchos de ellos
Las otras categorías de tener grandes stands, de hacer grandes presentaciones, de hacer grandes inversiones, posiblemente las vayan a reducir, posiblemente las vayan a regionalizar, lo que comentaba anteriormente, pero creo que esos son algunos de los cambios más importantes que vamos a tener, Javier. Pues muchas gracias, Bernd. Qué interesantes tus comentarios y sí, sin duda van a cambiar algunas cosas. O sea, de esto que comentas de los eventos híbridos, de los visitantes, de la fusión entre diferentes empresas, muy, muy interesante. Todos comentarios súper válidos. Por otro lado, yo quisiera pasar a un segundo tema que es, todos nos vimos forzados a cancelar o a reagendar el evento. No fue decisión de decir, bueno, a ver, yo sí lo voy a hacer, sino que las autoridades, la misma pandemia decidió a que cambiaran todas las cosas. Yo quisiera preguntarles cómo fue que enfrentaron este momento, porque fue un momento en el que todos sufrimos, todos estábamos con la incertidumbre de si íbamos a tomar una buena o una mala decisión. ¿Cómo fue que decidieron? ¿Cancelar el evento o reagendar el evento para el año siguiente? Y un poquito complementando esta pregunta, ¿en qué momento consideran ustedes que es seguro, entre paréntesis, llevar a cabo el evento y por qué? Me gustaría si podemos empezar con Laura, que nos dijeras, Laura, ¿cómo ves esto? Sí, Javier, pues definitivamente fue un momento difícil para nosotros, los organizadores, y bien dicen mis colegas, hay distintos tamaños de eventos, entonces definitivamente el impacto que puede tener en un organizador más pequeño debe ser muy, muy fuerte en momentos de tener que posponer nuestro evento. A nosotros nos gusta pensar en posponer y no en cancelar, sin embargo hay situaciones en las que han tenido que ser para algunos organizadores cancelaciones. La decisión en el caso de Tarsus, de nuestro primer evento que decidimos posponer, la decisión se tomó unos 3-4 días antes de que el propio gobierno de esa ciudad y de ese recinto nos lo indicaran de manera oficial. Y bueno, se basa en pensar en justamente el impacto, como bien decía Bernd, y lo que veíamos ya en nuestras oficinas en Wuhan y lo que veíamos en nuestros eventos en Europa, era obviamente el riesgo que podían correr los visitantes, nuestros propios expositores, la complejidad de realizar viajes en ese momento. Entonces, repitiendo el primer punto, cuidando la integridad de las personas en primer lugar, pero también pensando pues en la historia que tiene ese evento y en todo el impacto que tiene, en la inversión que están haciendo nuestros expositores, en toda esa preparación comercial que se estaba haciendo. También se tuvo que decidir de manera que no afectara ese paquete de actividades que se estaban preparando para la realización de esos eventos. Y bueno, habría que esperar a ver cuándo ya estamos listos para regresar de acuerdo a las autoridades, pero también muy importante de acuerdo al sentir de nuestros expositores y sobre todo de nuestros visitantes. En el momento en que ellos ya se sientan con esa tranquilidad de poder asistir, como dice Marcos, como dicen los demás, estamos claros, estamos trabajando en los manuales de buenas prácticas, independientemente del tapabocas y del cubrebocas y del gel y de todo esto, creo que tenemos que abrir, y yo invitaría a todos nuestros colegas de la industria a sumarnos, a abrir este panorama y pensar en las comunidades para las que trabajamos, especialmente a los visitantes, y crear juntos un escenario mejor, ¿no? Pero bueno, sí es difícil, son decisiones financieras de gran impacto, y también la estrategia de comunicarse, Javier, de transmitir esta decisión buscando la empatía. En nuestro caso tuvimos la empatía de nuestros clientes, la empatía de visitantes, porque sabían el riesgo que corríamos, y hasta ahorita como grupo tenemos un menos de 2% de interés en cancelar su participación, así que prácticamente estamos listos para cuando podamos reabrir. Pues muchas gracias, Laura. Jorge, ¿cómo manejaron esta situación allá en Monterrey? Yo conociendo que tienes eventos tan importantes, ¿cómo manejaste con los expositores todos estos cambios? ¿Qué apoyo has tenido de ellos? ¿Qué te han dicho los proveedores? ¿Y cuándo piensas tú también que va a ser un momento seguro para seguir adelante?
Fíjate, gracias Javier. Fíjate que a nosotros nos pasó algo diferente. Primero, nos tocó vivir el antes de la decisión gubernamental, que fue empezar a ver toda la situación que surgía en China en diciembre, empezar a ver que dentro de un evento internacional te empiezan a cancelar pabellones, te empiezan a reducir espacios. Entonces ahí empiezas a hacer todo ese análisis. Nos tocó antes de que el gobierno mexicano decidiera detener todos estos tipos de eventos masivos en México. De hecho, nuestro evento en Guadalajara, o nuestros expos en Guadalajara, creo que fueron las penúltimas. Creo que nomás hubo una expo después de nosotros la semana siguiente, que creo que fue de Tarsus, precisamente en México, en World Trade Center. Y nos tocó todo ese en el cual pues, fue tener un contacto directo con nuestros expositores, una comunicación más fuerte con el recinto para pues, ver todos los planes de contingencia, protocolos en este sentido que no existían, porque pues, nadie esperábamos una situación de este tipo, pero fue algo que tuvimos que enfrentarnos y trabajar conjuntamente con el recinto, trabajar con los proveedores de montaje, trabajar con los expositores, con nuestros patrocinadores y ir midiendo. Tuvimos que ir midiendo poco a poco el impacto y hablar con los expositores, porque ya a una premura de días del evento, en donde no hay una declaratoria oficial, porque no la había todavía, ni se veía venir, tomar la decisión de cancelarlo, pues era un riesgo muy alto como organizador y también un riesgo muy alto para nuestros expositores, porque como bien mencionaba ahorita Laura, pues las inversiones que hacen ellos en el piso de exposición, en el diseño de stand, en la gente que mueven, al final de cuentas debemos de entender que una exposición industrial o de consumo son eventos que generan una derrama económica en la ciudad y en el sector en el que participamos. Entonces, tomar esas decisiones fue un poco complicado. Nosotros decidimos continuar con esas exposiciones en Guadalajara porque no había una declaratoria ni se veía venir una declaratoria inmediata en México. Entonces, nos tocó ir trabajando en ciertos protocolos porque obviamente la comunicación fue muy importante con el visitante, con el expositor, darle esta tranquilidad, mostrar que estábamos trabajando con el recinto en los protocolos de seguridad, de sanidad, qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer, cómo íbamos a controlar los accesos. Entonces, toda esta comunicación yo creo que fue muy importante para que los nuevos expositores nos apoyaran a que continuáramos con el evento. Eso fue en el antes. En el después ya nos tocó aquí en Monterrey tener que posponer un par de eventos, recorrerlos en las fechas. Y nosotros teníamos un evento de consumo ahorita en julio, aquí en Monterrey, y ya lo tenemos que mover a septiembre, las fechas, pero pues, no es una fecha definida, porque la realidad es que esto no sabemos hasta dónde se nos va a dar ya oportunidad a los organizadores de realmente abrirnos al público, a que venga el visitante. Como decía Marcos hace rato, cada evento y cada sector va a ser diferente y su reactivación a lo mejor va a ser diferente y su modelo va a ser diferente. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir evaluando paso a paso y semana tras semana, porque la realidad es que la información cambia constantemente. Entonces, para ir tomando esas decisiones y ir previendo, y sí, trabajar en darle esa tranquilidad y esa seguridad tanto al expositor como a nuestro visitante. No, muy bien. Pues qué interesante lo que nos estás comentando. Entonces, ¿te late de alguna manera que para septiembre podamos estar ya en una situación un poco más, digamos, controlada? ¿Tú crees? Bueno, no se te escucha. Perdón, No. yo creo que sí. Yo creo que sí, al final de cuentas, las exposiciones de cualquier industria van a ser uno de los principales detonadores de la economía. Claro. Y van a ser una herramienta muy fuerte para que las empresas, tanto de sectores industriales como sectores de consumo, puedan reactivarse y puedan empezar a generar ese flujo del dinero. Y las exposiciones van a ser claves en ese nuevo arranque. Entonces, creo que tenemos como organizadores que prepararnos
Lo hemos hecho, hemos trabajado dentro de los diferentes comités en APROFEC para desarrollar los protocolos en diferentes áreas, en registro, en operación, en logística, en proveedores, con los mismos recintos. Entonces, yo creo que todas estas herramientas que hemos venido desarrollando en las últimas semanas nos van a permitir que poco a poco le demos esa certeza al gobierno para nosotros podernos aperturar y apoyar a esas industrias a que esa economía vuelva a moverse. Oye, pues sí, justamente hablas de la creatividad que debemos de tener como organizadores de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues muchas gracias de tu respuesta. ¿Y qué piensas tú, Bernd, de este tema? ¿Cómo fue que enfrentaron ustedes con eventos tan grandes? ¿Cuál fue el principal reto que tuvieron para decidir si cancelaban un evento o lo llevaban a cabo? Me acuerdo que la cancelación de la feria de Hannover, una de las ferias tecnológicas o la feria tecnológica más importante del mundo, pues fue una decisión muy fuerte. Ya me imagino cuántos millones de dólares le costó a todo mundo, no tanto a ustedes como organizadores como a los expositores. ¿Qué nos puedes decir en referencia a este tema? Claro, Javier. Mira, yo creo que, como dice Laura, tenemos que diferenciar un poco entre los tres tipos de organizadores que estamos en el mercado y de los tipos de evento de los que estamos hablando. Como tú mencionas, Hannover Messe seguramente es uno de los grandes eventos, fue uno de los grandes temas que también en la prensa alemana, la prensa europea, la prensa global en sí, lo retomaron. Pero yo creo que si vemos los tres diferentes grupos de organizadores, tenemos por una parte sí organizadores globales que son dueños en su mayoría de los recintos más grandes del mundo, como son los alemanes, los italianos, los españoles, y ellos organizadores de los eventos líderes en el mundo por tamaño, por participación y obviamente pues por el espacio que requiere. Dos, claro, tenemos organizadores globales sin recinto, que en su mayoría cotizan en bolsa, como son, por ejemplo, los grandes grupos ingleses en la organización de ferias. Y luego tenemos a los pequeños y medianos organizadores, muchos de ellos privados o asociaciones y medios que organizan de manera local uno o varios eventos. Claro que a todos nos afectó, quiero decir por igual, porque realmente fue significativa la afectación, seamos organizadores, seamos proveedores, seamos recinto. Esta situación en nuestro caso, por supuesto, también de manera muy importante. Desde marzo, todos nuestros recintos están vacíos, nuestras expos y eventos han sido cancelados y la facturación, igual que para todos los demás, pues es casi nula. De hecho, en muchos casos para nosotros, como una cancelación de la Hannover Messe, nos pone en una situación difícil porque hay que regresar los anticipos y los depósitos que los expositores ya han pagado. Pero yo creo que una comunicación clara, una comunicación abierta, una comunicación honesta con todos los participantes en los eventos es muy importante. Y claro, también en México tuvimos que posponer eventos. Nuestro evento Solar Power México, por ejemplo, lo pasamos de marzo, ojalá, a noviembre. El lanzamiento de un evento World Seafood Industry lo pasamos de este año al próximo año. Pero yo creo que ya estamos viendo todos luz al final del túnel. ¿Qué viene? Afortunadamente ya están en puerta nuestras primeras expos, quiero llamarle post-COVID-19, tanto en China, Turquía, Alemania, o también ahora en México estamos ya a punto de empezar otra vez la actividad. Y claro que estamos continuamente en conversaciones con nuestros consejos consultivos. En todas las exposiciones nosotros tenemos grupos de interés que principalmente son los presidentes de corporativos, medios, multiplicadores y demás, con expositores, con los recintos feriales, con autoridades locales. Y vemos que los protocolos de seguridad en casi todos ellos ya están muy bien establecidos y ya están en proceso de implementación. Lo decía también Marcos, una gran ventaja en ese sentido es que estamos un mes detrás de China o 6 semanas, estamos un mes detrás de Europa, y vamos a poder ver claramente también qué medidas funcionan de qué forma, pero también vemos ya que en México cada quien está haciendo su parte. Como ejemplo, ayer tuvimos nuestra videoconferencia con el secretario de Salud del Gobierno de Guanajuato, estuvimos con el director de Comunicación Social del Estado, estuvo, por supuesto, el director del recinto Poliforum León, y me complace mucho y me tranquiliza mucho ver que hay una claridad muy grande en la situación en la que estamos,
que hay un interés muy fuerte en reabrir. Coincido plenamente, las ferias y exposiciones pueden ser el parteaguas de volver a arrancar la economía, de volver a regresar esa normalidad que todos tanto ansiamos. Y lo mismo, la verdad, también con nuestros proveedores y recintos. Vemos un gran profesionalismo, una gran disposición a adaptarse a esta nueva realidad y apoyar en lo que se pueda para que todos salgamos adelante. Yo creo que, resumiendo, Javier, estamos todos en el mismo barco en esto. Muchas gracias, Bern. Qué buena tu respuesta. Y nos vas diciendo qué van haciendo por allá en Europa, que van un poquito más adelantados ahorita en esto del COVID que nosotros. Bueno, muchas gracias, Marcos. ¿Y tú qué tal? Con tantas exposiciones que hacen ustedes, ¿cómo le hiciste para poder enfrentar esto? ¿Qué te dice el recinto? ¿Cómo los proveedores? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en esto? Bueno, la unión de la industria ha sido excepcional. Todos los proveedores, los clientes, el equipo de Tradex, pues no lo podríamos hacer definitivamente solos. Y aquí actuando como equipo en industria ha sido prioritario. Antes de platicar de las diferentes historias y reagendar pues todas nuestras historias de expos en el año, me gustaría reiterar algo que dije y no minimizarlo y tampoco ponerlo en una canasta cliché de qué tan importante es el gel y los tapabocas, las batas y todos los diferentes protocolos de seguridad. Platicando con un amigo en el INER, me dice que todas las personas que llegan y se infectan, la mayoría es porque saben muy bien dónde se infectaron. No, bueno, la verdad sí me metí al metro sin tapabocas, no, la verdad tuve una fiesta, invité a unos amigos y uno de ellos estaba infectado. O sea, lo que es importante remarcar aquí es que las personas que nos cuidamos, obviamente no es una garantía, pero es muy difícil que nos vayamos a infectar. Entonces, yo creo que sí es importante entender en esta nueva normalidad que si vamos a salir a un mundo y vamos a ir a expos y vamos a ir a restaurantes, aunque sea el 30 o el 50 o el 70% de ocupación, sí podemos reducir mucho el riesgo y vamos a poder salir adelante si entendemos eso y si todos somos estrictos con esta parte y bueno, como dicen, aplanar la curva. Que por cierto, Sheinbaum está muy optimista para la Ciudad de México y también otros estados como Rivera Maya, los primeros que pegaron, lo mismo que estamos platicando en los otros países, pues lo mismo está pasando en México. Tijuana, Ciudad de México, Rivera Maya, Monterrey, van a ser los primeros que van a salir. Entonces, es muy importante que también nos acerquemos mucho a los científicos y entendamos qué es lo que está pasando, como organizadores que estudiemos. Estoy muy optimista con el Remdesivir, esta medicina, que al parecer va a salir con un precio de listo de $4,000, impresionante, pero es un primer avance y una esperanza para los que se vayan a enfermar, ¿no? Entonces, pues bueno, las expos que tenemos en puerta, que es Mercería, Habitat, que eran los primeros de mayo, se pasaron rápidamente, los pasamos a junio porque teníamos la experiencia del H1N1 y entonces pues dijimos, esta experiencia ya la hemos vivido y va a ser, ¿y cómo lo vamos a vivir? Pues lo vamos a posponer a junio porque seguramente va a haber alguna resolución y wow, no hubo una resolución. Ya estamos a finales de mayo y vemos que vamos a estar regresando a las oficinas a mediados y a finales de junio, con un porcentaje bajo de 20-30%, pero lo que quiero, y eso lo pasamos a junio y ahora afortunadamente tenemos otras fechas, entonces por ejemplo tenemos 2 de manualidades al año, entonces vamos a juntar esas, también tenemos 2 de interiorismo, que es hábitat y ambiente, entonces los vamos a juntar en el tercer cuatrimestre del año, que me impresiona la saturación que tienen los recintos en la última parte del año. O sea, todas las expos de marzo, abril, mayo, junio se pasaron a los últimos meses. Entonces esperemos tener muchos eventos en el último cuatrimestre. Y lo interesante aquí es que las expos de Tradex, como Expo Café, que son para las cafeterías, Expo Belleza para las estéticas, las de manualidades, son para mercados muy, muy locales. Y esa reactivación para lanzar cafeterías o lanzar una estética es algo muy importante. Entonces, sí vemos que va a haber una baja de asistencia,
Aún así, creemos que va a ser importante. Hay personas, los expositores nos dicen, no, ya nos urgen las expos, ¿no? Y a Claro. los visitantes también. Pues muy buena tu visión de las cosas, y aprovecho de una vez que ya estás aquí en la cámara para que nos digas, hablando del tema que sigue, ¿cuál va a ser el principal punto en el que vas a tener atención en el desarrollo de tus expos? Me refiero a, ¿estás cambiando la estructura de costos? ¿Estás cambiando cómo piensas que va a ser la operación? ¿Vas a poner arcos sanitizadores en la entrada? ¿Vas a exigir tapabocas? Porque igual, o sea, como están de repente las medidas que no sabemos, a lo mejor te pueden no exigir siquiera tapabocas, pero tú dices, oye, yo voy a tener un evento de manualidades en donde van muchos adultos mayores, que es un sector vulnerable, ¿sabes qué? Vamos a ponerles tapabocas. ¿Cuál es el punto más importante que estás pensando que vas a tener que mejorar en ese aspecto? Sí, regresando a cómo abrí la conferencia y hablando de la empatía, yo sí veo una baja de los visitantes de 60 y más y de las personas vulnerables. Yo creo que muchas personas que no se sienten listos con un sistema inmunológico para salir a lugares públicos, no veo que vayan a las exposiciones, a menos de que el remdesivir o algún otro tratamiento, la vacuna, que están avanzando a pasos agigantados, pero no vemos que estén hasta finales de año. Ahora sí, hay muchas personas que sí van a estar asistiendo a estas exposiciones y otros se van a cuidar. Pero bueno, y hablando de esta parte de los expositores, creo que sí, y hablando de la empatía, sí necesitamos ver de la misma forma que todos nos hemos unido en la industria de exposiciones, también nos tenemos que hundir con nuestras industrias, ser muy empáticos y entender. He tenido llamadas con ciertos expositores y me dicen, no, ya cerramos. O sea, no es de que nosotros ya podamos ver qué va a pasar saliendo en julio y agosto, ¿no? Ellos ya cerraron, ¿no? Y va a ser una historia así, vamos a salir a un mundo muy diferente. Entonces tenemos que adaptarnos, como dicen aquí, y muchas personas a quien admiro, los que van a sobrevivir son los que se adaptan a la nueva situación. Si tratamos de hacer lo mismo o como lo hemos estado haciendo en los últimos 25 años de las exposiciones en México, no vamos a salir adelante. Y obviamente la parte, nada más terminar con la parte de los eventos virtuales, sí estoy pensando que sí o sí, COVID o no COVID, tenemos que empezar a hacer los eventos virtuales, porque sí van a suceder las expos, pero hay muchas personas que todavía no van a estar listos para salir adelante, salir a la calle, y para esos nerviosos necesitamos una plataforma. Entonces, de ahora en adelante, todas las expos sí o sí tienen que ser virtuales y hacerlas híbridas, ¿no? Bien lo decía Darwin, ¿no? Que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta mejor a los cambios, ¿no? Tenemos que portarnos muy darwinianos. Laura, ¿tú cómo ves este punto? ¿En qué es en lo que están teniendo especial atención ahora para el desarrollo de tus nuevos eventos? Primero que nada, es importante compartir que Amprofec está trabajando en el Manual de Buenas Prácticas. Ya tiene un muy buen documento que todos pueden preguntar por él, pueden opinar, pueden participar de alguna manera. Ha sido muy importante la unión de todos en la industria, todos mis colegas, proveedores, todos los expertos relacionados colaborando en cómo podemos regresar de la mejor forma. Ya teniendo estos manuales, lo ideal es que sea un manual de alguna manera universal, porque si no va a ser muy complejo asegurar que todos estemos haciendo lo correcto. Segundo y muy importante va a ser el aprendizaje que tengamos después de COVID-19, y es la responsabilidad que tenemos como seres humanos de cumplir de estas prácticas que se nos están pidiendo. Como dice Marcos, no es algo menor, pero sí es algo que todos tendríamos que hacer, desde el recinto, el organizador, los proveedores, los expositores, los montadores, el personal que viene a montar. Todos tendríamos que tener ese compromiso de estar desinfectando, de estar cuidando lo que tocamos, etcétera. Y por supuesto, sí estamos replanteando todas las herramientas, Javier, que vamos a tener que incluir en las exposiciones.
Todos vamos a tener costos adicionales, el propio recinto, nosotros como organizadores para poder proveer de estos materiales que puedan ser necesarios, los propios expositores, nuestros proveedores están teniendo costos adicionales, todos nos estamos teniendo que adaptar. Y bueno, vamos a replantear ciertas actividades, como bien dice Marcos, no podemos asegurar que todos van a llegar, efectivamente creemos que las audiencias van a tener una posible baja de estos grupos vulnerables, de las personas. Yo sé que hay gente que nos da miedo decir que sí, ¿por qué virtuales y no tienen sentido? Y que los híbridos, y bueno, habría que empezar a decir qué es un evento híbrido y empezar a dar la dimensión correcta, porque muchas de las cosas, ya lo decía Jorge, mucho de lo que vamos a hacer ya lo hacíamos. La inclusión digital es muy importante, la trazabilidad de las personas. Ya lo decía Bern, estamos tratando de separarnos de los eventos masivos. No es lo mismo un evento B2B, incluso un evento de consumo, donde podemos saber quiénes están llegando a nuestra exposición. En un concierto, pues no sabes quién llega ni de dónde viene. Si nosotros logramos tener, por ejemplo, en el caso del proveedor de registro, vamos a disminuir la actividad de registro en sitio, pero no necesariamente pierde el proveedor su negocio, sino va a cambiar. Lo vamos a tener que hacer digital, lo vamos a tener que hacer de otras maneras, pero la parte que va a tomar una gran relevancia es esa trazabilidad, saber quién está llegando a nuestras exposiciones, poder tener este control de la temperatura, de cómo podemos identificar si puede pasar o no, los flujos en los pasillos y, por supuesto, también poder crear este ambiente de la mejor forma. Para poder llevar algunas de esas actividades, vamos a tener que colaborar con la parte de digitalización. Vamos a pensar hacia adelante que no solo es el grupo vulnerable, sino que esto ya es un cambio real y que podrá haber ocasiones, eventualmente en el año, con algún rebrote, con alguna cuestión de alza en influencias, y entonces tengamos que tener estas alternativas digitales para algunos visitantes de otros países que estén teniendo cuarentenas por viajar, o incluso, ¿a quién no le ha pasado que el expositor viene con toda su mega inversión y la máquina que iban a lanzar no llegó al evento? Bueno, pues estas nuevas tecnologías nos van a permitir que en algún área virtual podamos apoyar a todos esos expositores que no pudieron llegar al evento. Entonces, definitivamente hay que ir integrando todo esto, el apoyo de toda la cadena va a ser muy importante y pues bueno, estamos preparándonos, Javier. Oye, pues muchas gracias por tu respuesta muy interesante. Jorge, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes en el desarrollo de eventos tan importantes como los que tienes allá en toda la República? Pues mira, como bien mencionaban ahorita, en ANPROFEC hemos venido trabajando en este manual institucional, donde pues en las mesas de trabajo hay proveedores, organizadores, recintos, etcétera, que hemos venido aportando un poquito en cómo mejorar. Yo aquí creo una gran ventaja es que en los últimos años la industria en México se ha venido profesionalizando de una manera muy fuerte. ANPROFEC ha hecho un papel muy importante en esta profesionalización en México, que antes no existía, que antes los organizadores no tenían manuales de procedimientos, manuales de seguridad, manuales de política, reglamentos, etcétera. Yo creo que aquí hay dos partes en las que vamos a tener que trabajar. Uno es en la parte in-house, por decirlo de alguna manera, lo que no ve el visitante o el expositor, que es toda la parte de la operación, de la logística, todo el pre del evento, en donde vamos a tener que cambiar nuestros manuales, integrar elementos de seguridad, como se menciona, de no nada más de poner geles en entrada, sino de ver mucho más allá con nuestros proveedores, desde la llegada del montador, cómo llegan, en qué condiciones llegan, un registro de esos montadores, cómo se va a trazar ahora la trazabilidad del evento en piso de exposición, trabajar con el recinto en cuáles son sus estrategias de salubridad, etcétera. Son muchos elementos que vamos a tener que integrar ahorita a nuestros manuales. Ya en sitio, en el arranque del evento, pues bueno, sí, seguir trabajando muy de la mano con los proveedores en el registro. A lo mejor ahora los registros van a ser más digitales, y a lo mejor ya no va a haber gafetes, ahora todo lo vamos a hacer por códigos QR para que no haya un contacto físico. Vamos a tener pasillos más amplios dentro de las exposiciones, probablemente, a lo mejor darles un circuito
que haya un solo sentido en los pasillos. O sea, hay muchos elementos que se están presentando que cada uno de los eventos, porque pues, Marcos lo mencionaba, cada evento va a ser diferente y cada elemento va a ser, se va a aplicar de diferente manera. Los eventos en sí van a seguir siendo, como lo dije desde un principio, la naturaleza es tocar, sentir, es vivir esta experiencia. ¿Qué va a suceder ahora? Pues vamos a integrar elementos que pues ya existían, o sea, nada más los vamos a reforzar o se van a mejorar, como es lo de las famosas exposiciones virtuales. Eso es algo que tiene, yo creo que fácilmente más de 10 años que se ha intentado hacer. Y en un principio intentaron sustituir a las exposiciones físicas o hablaban de que iban a sustituir a las exposiciones físicas. La realidad es que eso yo no creo que suceda, más bien se van a convertir en elementos que van a darle mayor intensidad, van a reforzar esa experiencia del visitante, no nada más durante el sino antes y después del evento, ¿no? Esas famosas exposiciones híbridas que están hablando ahorita, creo que, digo, como ahorita bien Laura lo dijo, habrá que definir qué es una exposición híbrida, pero yo creo que va a haber muchos elementos, o ya existían muchos elementos. Es simplemente esto del webinar. Ya existía, se potencializó ahorita con esta situación en donde no podemos salir de nuestras casas, pero eran herramientas que ya existían de una u otra manera hace algunos años. Las exposiciones virtuales, el registro virtual, el no tener gafet, los códigos QR, etcétera. Son elementos que ya existían, que simplemente vamos a volver a traer de una manera diferente y aplicarlos dentro de nuestras exposiciones. Qué interesante tu respuesta, Jorge. Pues muchas gracias. Oye, yo quisiera pasar, Bernd, que nos pudieras decir un poquito si van a tener algo adicional a lo que a lo que ya hemos escuchado, porque ya andamos un poquito apretados de tiempo. Yo te quisiera pedir que si nos puedes decir, y que pasemos también a la cuarta parte de esta plática, que es cuáles son las nuevas oportunidades en la industria de las exposiciones, porque todas estas situaciones generan nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacer las cosas, como lo que acaba de decir Jorge. De repente ahora las exposiciones virtuales se están convirtiendo a lo mejor en una mezcla, ahora vamos a ver diferentes cosas. ¿Qué oportunidades ves tú en este nuevo mundo que vamos a tener, Bernd? Quizá, Bernd, no sé. ¿Sí me escuchaste, Bernd? Sí, claro, sí, aquí andamos. Por nuestra parte, tanto en México, yo creo, como internacionalmente, en el grupo sí nos vamos a ir claramente a los eventos híbridos. Una participación presencial limitada. Debo de ser honesto, en lo personal, yo sí voy a extrañar esas filas en los accesos, en los registros, los pasillos llenos, los stands llenos, las salas de conferencias retacadas. Yo creo que en lo personal no hay una sensación más grata para un organizador que vayas a saludar a un expositor y te digo, y sabes que no te puedo atender, regresa al rato porque mi stand está lleno. Lo vamos a tener que compensar con una alta calidad y poder de compra de los asistentes y definitivamente con una oferta muy amplia y muy completa para aquellos que participan vía remota. En la parte de conferencias, seminarios y capacitación, yo creo que van a mejorar aún más con la incorporación de ponentes y oyentes en ese sentido internacionales, todos expertos en la materia. Yo creo que la experiencia en sitio va a ser mucho más amigable, sencilla, automatizada de lo que ha sido en el pasado. Y yo creo que también va a ser de alguna forma menos personalizada en esa relación operación con el visitante, con módulos de autorregistro, preregistro para todos los asistentes, una sana distancia, claro, en todo momento, pasillos en una sola dirección, señalizaciones claras en todos los pasillos y en el recinto en general. Yo creo que otro instrumento que va a crecer de manera muy importante es el tipo que llamamos como matchmaking, el acercar de manera más directa, de manera más clara la demanda con la oferta. Y muchos de los proveedores nacionales e internacionales ya están trabajando en nuevas tecnologías que nosotros queremos implementar en los proyectos. Y claro, esperamos también ver cómo nuestros expositores van a cambiar el cómo y el qué presentan en nuestras exposiciones. Yo creo que el costo-beneficio va a ser el criterio número uno. Y pasando a la cuarta pregunta, la parte de las oportunidades.
Sigo convencido que las exposiciones son el modelo más importante. Yo creo que vamos a tener que hacer todos adecuaciones tecnológicas que nos lleven más allá. Es cierto, videoconferencias siempre las hemos tenido, la oportunidad de home office siempre las hemos tenido. Yo en lo personal nunca estaba convencido de ello. Hoy en día lo utilizo muy bien y funciona muy bien si quiero hablar con alguien de mi equipo, pero poniéndolo a lo mejor de forma muy gráfica, hablar con un cliente, un multiplicador, un gobernador sobre un proyecto, una tecnología que no conoce es muy difícil. Es como querer transmitir vía una videoconferencia el sabor de un limón o el sabor de una pera a alguien que jamás ha probado un limón o una pera. Es muy difícil hacerlo. Tienes que estar ahí. Y en las exposiciones es exactamente lo mismo. Yo creo que ir a la Capilla Sixtina, estar parado ahí, ir al Domo en Colonia, para muchos a lo mejor no vale la pena el viaje, pero poder vivirlo, poder estar, por ejemplo, en una Hannover Messe y vivir tecnología 4.0 en su máximo esplendor y ver las oportunidades que eso nos da a nosotros como empresarios, como humanidad en general, es maravilloso. Y yo creo que eso no va a cambiar. Y es una cuestión de nosotros como organizadores de empujar este tema, es de nosotros como organizadores con nuestros proveedores y los recintos de revivir esta magia. Y yo creo que ya hay muchos expositores, muchos empresarios que están ávidos y ansiosos por regresar a las exposiciones, Javier. Muchas gracias por tu respuesta, Bernd. Coincidimos contigo que esa experiencia de probar el limón o la pera, esa no la vamos a tener de otra manera si no la tenemos presencialmente. Laura, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles crees tú que van a ser las nuevas oportunidades que se están generando? ¿Cómo los ves? Va a haber oportunidades, por supuesto, hasta en los propios sectores. Habrá sectores que se verán fortalecidos con todos estos nuevos requerimientos, como podría ser la parte de proveeduría hospitalaria, por poner un ejemplo. Pero, Javier, yo invitaría a todos a abrir nuestra mente, a hacernos más creativos y flexibles, porque ahí es donde van a estar las oportunidades. Nosotros como organizadores vamos a buscar estas herramientas para lograr eventos exitosos y eso va a hacer que sigan sucediendo. Pero también va a ser importante contar con el apoyo de toda la cadena de proveeduría. Un ejemplo, ya lo decía Marcos, que cómo están saturados los recintos para el cierre del año. Imagínense cómo va a estar en 2021, que todos los que tuvimos que movernos para allá. Entonces sería también invitar a nuestros compañeros, colegas, proveedores, montadores de diseño a decir, quizás vayámonos por diseños más fáciles de montar, que tengan que ser en menos tiempo, porque todos vamos a tener que adaptarnos a los días que nos tocaron, con los días de montaje que nos tocaron y de desmontaje. Entonces, quizás en lugar de pensar en un gran proyecto, me voy por tener 10 proyectos por toda la saturación de eventos que va a haber y que yo los pueda montar en el tiempo que nos están dando la propia exposición. Entonces, ahí creo que todos, en cada uno en su modelo de negocio, va a tener oportunidades, nosotros como organizadores también, porque, repito, la relevancia que está tomando el cara a cara es única de lo que está sucediendo y es una oportunidad de crecer nuestras exposiciones, de que los expositores las valoren, de que los visitantes las valoren, porque también hay otro efecto. Si bien el grupo vulnerable va a estar preocupado de asistir, también estamos desesperados por salir. Entonces, si vemos el ejemplo de los centros comerciales que empezaron a aperturarse, el tiempo que comentaban ahorita que están haciendo de filas, efectivamente, la gente está haciendo fila para entrar a comprar ropa, para entrar a comprar zapatos. Entonces, ese entusiasmo de querer reactivar también puede hacer que la gente llegue a las exposiciones. Va a depender de nosotros que lo hagamos de forma ordenada, de una forma con las buenas prácticas para salvaguardar a todos. Y, bueno, oportunidades, por supuesto, si aprendemos, si somos resilientes y somos empáticos, va a haber oportunidades para todos, Javier. Buena tu respuesta. Sí, sin duda, todos queremos tener ese toque con la gente, esa experiencia de no nada más estarnos viendo en televisión, ¿no? Sin duda. Jorge, ¿tú qué tal? ¿Cuáles crees que van a ser las nuevas oportunidades que vamos a tener con esto? Mira, yo creo que como organizadores, no nada más hoy nos toca reinventarnos. Yo creo que edición tras edición, como organizadores, tenemos que reinventar nuestras exposiciones. Y me refiero a integrarle elementos nuevos
que le den esa diversidad de experiencia al visitante para la siguiente edición. Entonces, la reinvención de los eventos es cada edición tenemos como organizaciones que ir buscando qué más le vamos a ofrecer tanto al expositor como al visitante en su experiencia al visitar la exposición. Entonces, siempre ha sido una reinvención en las exposiciones. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos? Que ahora pues han surgido grandes herramientas que van a poder reforzar esto. Ahorita lo mencionaba Bernd, los auditorios a través de la gente desde su casa, otros en sitio, las herramientas de registro, la operación del montaje que va a ser diferente. Entonces, lo que estamos obteniendo como organizadores pues, son nuevos proveedores, nuevas herramientas que nos van a seguir permitiendo reinventarnos, como lo hemos venido haciendo. O sea, cada edición tenemos que ser diferente, no podemos hacer que una exposición sea igual cada edición, porque al final de cuentas se vuelve aburrido o para un visitante, ¿no? Que es un cliente para ti que año tras año o cada 2 años te visita o 3 veces al año te visita, como en algunos eventos de consumo. Entonces, la reinvención en los organizadores hacia nuestras exposiciones debe ser constante, debe ser de un trabajo de todos los días. Y pues es sumando a tu equipo de trabajo, que pues, uno es el que da la cara, pero la realidad es lo que es Trade Show, en este caso, pues es toda la gente que trabaja detrás de nosotros, ¿no? Al igual que el resto de mis compañeros. Pero las exposiciones hay que estarle reinventando edición tras edición, con crisis o sin crisis. O sea, esa reinvención tiene que ser constante, si no te vuelves obsoleto. Entonces, es una reinvención de todos los días, no nada más ante una crisis, ante una emergencia, ante una pandemia. La reinvención debe ser todos los días en las exposiciones. Es un gran punto ese que dices de la reinvención. Esto, sin duda, no puedes ir a ver la misma película 7 veces. Sin duda tienes que ir al evento, ver nuevas maneras, nuevos contenidos, nuevos expositores. Es muy importante lo que nos has dicho. Marcos, para cerrar este interesantísimo panel, tenemos una cantidad de preguntas que no saben. Les agradecemos a todos ustedes que estén aquí. Hay muchísimas preguntas. Yo quisiera nada más saber si Marcos nos pudiera cerrar brevemente cuáles ves tú, qué oportunidades, y luego pasamos a 1 o 2 preguntas. Las que no podamos contestar se las vamos a mandar por mail. Marcos. Bueno, brevemente, en los 24 años que llevo organizando exposiciones, la cantidad de propuestas que he recibido para hacer expos virtuales es más de los 70, ¿no? Estaba el otro día pensando en en todas las diferentes propuestas. Nada más que hay un ingrediente muy diferente y es increíble qué hubiera pasado. Bueno, se me hace increíble pensar qué hubiera pasado si hubiera esta crisis de COVID, si nos hubiera pegado hace 10 años, cómo hubiera sido el Zoom, cómo hubiera sido toda la tecnología que nos está acompañando. Entonces, realmente hoy existe una tecnología que nunca ha existido en la historia y que nos va a ayudar para hacer estos eventos híbridos. Y terminar con una frase que me sonó mucho, que es el que tiene el contenido es el rey. Y todos nosotros como organizadores tenemos mucho contenido. Entonces, ciertamente por ahí hay muchos valores agregados por los que podemos crecer. Oye, pues muchas gracias por tu respuesta. Yo les pediría a todos los panelistas si pueden poner su video para que nos veamos todos juntos. Tenemos todavía un poquito de tiempo para unas preguntas. Hay muchas preguntas en referencia a que ahora los metros tendremos que utilizar más metros en los pasillos, tendremos que hacer layouts diferentes. Eso obviamente implica que tenemos que rentar mucho más metros. ¿Quién nos pudiera de ustedes decir qué estrategia están siguiendo en esto? Si están cambiando el layout, si van a utilizar más metros, cómo lo están haciendo con los recintos. Por ejemplo, Marcos, que tiene eventos de mucho flujo de gente. Bernd, ¿tú qué dices? Bueno, en general yo creo que por supuesto tenemos que hacer adecuaciones a nuestros planos. Yo creo que alguna parte, si es factible en el recinto, por ejemplo, como la gastronomía, los cafés y demás, sacarlos al área libre va a ser de una gran ayuda. El área de conferencias y seminarios, por supuesto que lo tenemos que agrandar el espacio 1.5 metros, 2 metros de distancia para cada
visitante, claro que son un tema que tenemos que tratar. Y los pasillos y demás también, por supuesto, tenemos que hacer los pasillos, como decía Jorge, en un solo sentido o hacerlos más anchos, pero también hay que ver que la realidad es que yo creo que muchos de los expositores que tomaban grandes superficies también van a reducir esas superficies. Entonces, vamos a ver cómo se va ajustando todo, cómo se va adecuando todo. Afortunadamente, para algunos eventos en los recintos todavía tenemos las capacidades y al menos en nuestro caso, los recintos han sido muy abiertos en esta discusión para encontrar soluciones y poder encontrar una forma de hacer esto de la manera que impacte lo menos posible también el resultado financiero y el costo de la organización. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo más en referencia a este punto? ¿Cómo los recintos los han estado apoyando? Sí, absolutamente los recintos han sido extraordinarios. Y bueno, entre que sí que no, mejor estar preparados, ¿no? Estábamos viendo diferentes planos y algo que se puede hacer es poner un stand que tal vez no se ha vendido, una isla, pues ahí dejarla por ahorita, ¿no? No sabemos. Algo que no hemos comentado es que muchos de los clientes, cuando ven, por ejemplo, un Expo Café, que es a finales de septiembre, les entra la ansiedad y piensan que la Expo es hoy, ¿no? Y dicen, ¿pero qué vamos a hacer con la Expo? Le digo, tenemos que tener calma y pensar que la Expo es dentro de 4 meses. Entonces, las decisiones que vamos a tomar es hasta dentro de 120 días, no hoy, ¿no? Pero tenemos que estar preparados sí o sí. Laura, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, yo creo que hay que verlo en 2 fases, Javier, porque la primera es todas esas cuestiones de adaptar nuestro piso de exposición va a estar bien para los futuros eventos, pero los que estamos posponiendo no necesariamente va a ser fácil replantear el piso de exposición, ¿no? Porque incluso para lo que te decía, de por sí caber en los horarios de montajes con todos los eventos que vamos a convivir va a ser complejo. Entonces, ahí la creatividad y el trabajo con los diseñadores y con los propios expositores va a ser fundamental para que si vamos a hacer flujos, por ejemplo, de los stands, avisarle al propio expositor y que su diseño quede en ese sentido y también nos permitan esos espacios más abiertos ellos, porque va a ser ahora sí que en equipo el organizador junto con el expositor. Y por supuesto, ha sido de gran ayuda el apoyo de los recintos y de nuestros proveedores que hemos ido juntos en este camino. Otra de las preguntas que nos están haciendo, Jorge, a ver si nos ayudas, o bueno, el que quiera de ustedes, la estructura de costos, ¿en qué principalmente te va a pegar como organizador? ¿En qué rubro del costo te va a pegar principalmente estos cambios? ¿Alguien quiere contestar? Bernd. Bueno, cuando hablamos de modificar la fecha de un evento, por supuesto que yo creo que todos nosotros tuvimos el problema que, por ejemplo, una de las partidas de costo más alto es la promoción de visitantes. Si yo cambio un evento en una fecha en donde ya hice yo ese gasto y donde ya hice yo toda una campaña de visitantes, tengo que volver a repetir una campaña. Claro, va a ser mucho más digital, claro que hay formas de hacerlo más eficiente, pero obviamente la parte de la mercadotecnia para visitantes es un factor costo muy alto. El segundo factor costo va a ser obviamente la comunicación de las medidas que tenemos que tomar de sana distancia para preservar la integridad de todos los participantes en el evento. Creo que para todos nosotros tiene la prioridad más alta el asegurarnos que todo va a salir bien. Yo creo que lo peor que podemos hacer y el riesgo más grande que tendríamos como industria es que volviera a ser un foco de contagio, un foco de atención para las autoridades y que lo pudieran volver a cerrar. Entonces, esa comunicación y esa promoción en sitio y toda la logística que eso conlleva, por supuesto que es otro costo importante. Y finalmente hay que resolver el costo del recinto y los tiempos de montaje y cómo vamos a operar y si tenemos que ayudar a nuestros proveedores a comprar nuevos sistemas, nuevos equipos que permitan que se lleven a cabo las exposiciones. Es un tema que yo creo que todos estamos tratando, pero yo creo que lo vamos a resolver de manera muy adecuada. Perfecto. Bueno, la última pregunta, porque tenemos una cantidad impresionante. Muchas gracias por estar aquí. La verdad ha sido exitoso este webinar y con estos 4 panelistas, pues cómo no va a ser, ¿verdad? Pero la última pregunta es,
aquí nos preguntan, ¿se va a tener que modificar las condiciones contractuales tanto para los expositores como para los recintos? ¿Sugieren ustedes que debamos estar más protegidos legalmente porque se presentó una situación que no esperábamos? ¿Qué piensan ustedes? Jorge. Yo creo que sí, vamos a tener que cambiar. Lo que pasa es que esta es una situación nueva, es algo que no existía. Entonces, ante ello, pues son cosas que vas a tener, elementos que vas a tener que ir integrando dentro de tus propios contratos con los expositores. O sea, va a haber que haber una revisión, porque son situaciones ajenas a ti, que a lo mejor de alguna u otra manera lo tenías en algún capítulo de tu contrato, pero no le dabas una prioridad tan fuerte como se la tienes que dar ahorita ante estas situaciones que ahora pues se están volviendo más constantes, ¿no? Entonces sí va a haber que, en nuestro caso, sí hay una revisión ya de nuestros contratos con nuestros expositores. Sé que los recintos también ya lo están haciendo. Y me gustaría agregar algo muy importante. Yo creo que aquí no hay un manual escrito, es algo nuevo. Creo que aquí nos estamos enfrentando los organizadores a algo de prueba y error. Y creo que en esa prueba y error es donde tenemos que sumar los esfuerzos, los organizadores, para comunicarnos qué es lo que nos funcionó, qué es lo que no nos funcionó en nuestros eventos, para nosotros podernos fortalecer como industria. Porque si Marcos hace algo dentro de sus eventos, habrá cosas que le funcionen, habrá cosas que no. Igual a Bernie, igual a Laura. Yo creo que ahorita compartir sobre la marcha lo que sí y lo que no nos está funcionando es lo que realmente nos va a hacer fuertes para el día de mañana, en 6 meses o a lo mejor el año que entra, realmente tener unos procedimientos internos dentro de nuestras organizaciones realmente fuertes, realmente sólidos, porque si no vamos a seguir en prueba y error solos durante 4, 5, 6 ediciones. Entonces la comunicación dentro de la industria creo que debe ser muy importante en ese sentido, porque va a ser algo de prueba y error en todos los sentidos, en tu registro, en tu operación, en tu modelo de circulación del evento, en tu plano, en tu desmontaje, en todo va a ser algo de prueba y error. Claro. Marcos, ¿querías decir algo? Sí, nada más con la frase, no se puede sobrecomunicar. Tenemos que estar en constante comunicación con los proveedores, con los recintos, con los expositores, con el equipo. Realmente es muy importante estar platicando y dialogando todos los aspectos todo el tiempo. No podemos simplemente tratar de decir, no quiero tocar el tema y esperar que se arregle. Entonces, necesitamos estar en constante comunicación más que en cualquier momento de nuestra vida, y eso es base para poder salir adelante en todos los aspectos de organizar un expo. Perfecto. Oigan, pues todas las gentes que nos están preguntando les vamos a poder contestar por mail, y yo les pediría que para cerrar este panel, en vez de que yo haga un resumen de todas las cosas tan sensacionales que se han platicado ahorita, que me dijeran cada uno de ustedes así en 30 segundos, como dicen en las entrevistas, tiene 30 segundos para acabar, que me digan una idea que quisieran transmitirle a toda la gente. Yo voy a empezar por ser el moderador. Una que me encantó que dijeron es que las exposiciones van a tener la misma esencia. Van a ser diferentes, pero la esencia va a ser la misma. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Marcos. Ya hemos visto en la historia de la humanidad situaciones muy parecidas. En Alemania, Brent no me dejará mentir, hace 800 años ya había exposiciones y hemos tenido pandemias antes en la historia de la humanidad. Y estaba viendo unas fotos de principios del siglo pasado, cuando fue la pandemia en México, la influenza española, y como decía, no besos, no abrazos, ¿no? En todos lados decía no besos, no abrazos, y 2 años, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Los mexicanos regresamos a dar muchos besos y abrazos. Entonces, habrá un momento donde regresaremos a dar besos y abrazos. Muy bien, gracias Marcos, muy buena reflexión. ¿Laura? Yo diría que vamos a regresar más fuertes, vamos a regresar mejor preparados, y creo que la unión, aunque es una frase trillada, la unión hace la fuerza. Esta cadena productiva de las exposiciones tenemos que estar
más unidos que nunca, colaborando juntos para mostrar toda la importancia que tenemos en la economía de nuestros países. Muy buena reflexión. Jorge. Yo creo que esto nos deja, por lo particular me dejó algo de tener que salir de nuestra zona de confort. Yo creo que este tipo de sacudidas te hacen salir de tu zona de confort, te hacen replantear, reinventarte, innovar nuevamente, volver a transformarte. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Salir de nuestra zona de confort para volver a reinventarnos constantemente, como lo he venido diciendo. Y la otra, yo creo que me ha tocado verlo y es la suma de todos los actores de la industria. Yo creo que siempre hemos tenido una industria muy unida, pero yo creo que ahora se está viendo todavía más fuerte esa parte, ¿no? De la unión de la industria entre organizadores de recintos, proveedores, toda la cadena de suministro de esto, la hotelería, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es muy gratificante ver esa unión y esa fuerza que tenemos como industria en México. No, gracias, Jorge. ¿Y tu reflexión, Bernd? Bueno, yo estoy convencido, Javier, que las exposiciones, y como dice Marcos, desde ya más de 800 años, siguen siendo más actuales que nunca. Las exposiciones, las ferias comerciales, las ferias B2B son el instrumento número 1 de mercadotecnia. En los últimos 50 años, todas las mediciones claramente en las diferentes empresas, cada vez un porcentaje mayor del presupuesto de mercadotecnia se ha invertido en estos eventos. Y yo creo que el COVID sí va a ser un tema, es un reto a corto plazo que tenemos que enfrentar, pero una historia de 800 años no va a tropezar con lo que estamos viviendo ahora. Y la unión que tenemos, la unión también en México, gracias al AMPROFEC, en donde tenemos un excelente foro, tanto los organizadores, los recintos, los proveedores para comunicar, para intercambiar, para proveer las mejores plataformas en México, yo estoy seguro que nos van a permitir que salgamos de esta situación a mediano plazo mucho más fuertes, mucho más contundentes, y México en este segmento tiene un gran potencial por delante. Pues muchas gracias de veras por sus comentarios. Quiero también agradecerle a Elitania, que nos apoyó muchísimo, a Alfredo y obviamente a Celia, nuestra presidenta. Vamos, un abrazo virtual a todo esto. Y a ustedes 4, que en verdad ha sido algo increíble, algo muy gratificante, algo muy importante, muchas ideas, muchas cosas tan importantes que tenemos que considerar nosotros como organizadores y también como mexicanos. Esa parte de que tenemos que trabajar como equipo y que juntos somos más fuertes, eso sin duda es lo más importante. Y hoy más que nunca lo necesitamos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Les aviso nada más, las preguntas ya se los dije, se las vamos a responder por mail. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.